Emilio Camacho El Camino. Buena, 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 Agradecimiento por los sacrificios, por toda la fuerza del apoyo durante tanto tiempo. buena. Hoy se quedan 37 años de historia de nuestra espalda y Gracias, Tomás. el camino de Dios también durante tanto tiempo. Porque le gusta en el corazón, yo le saludo de boca. ¡Salud! Gracias.